Bien, me parece que se ve ya la pantalla y vamos a empezar con los ejercicios que había planteado la semana pasada eh, con respecto al, a la PPT de la clase uno. En paralelo se entregó una guía también para que practiquen, pero vamos a desarrollar los ejercicios de la PPT. Por lo tanto, este, espero que les sea de utilidad, que también con esto puedan avanzar, puedan trabajar también y que los componentes de la unidad uno hayan quedado no solo abordados, sino que ojalá les haya servido y también el aprendizaje sea dinámico en esta temática. Por lo tanto, vamos a resolver los ejercicios planteados en la, en la PPT de la semana pasada. Son cuatro ejercicios. Por lo tanto, vamos a analizar esos cuatro ejercicios y espero que con esto pueda ser útil para continuar con lo siguiente y también con la guía que también deben practicar para que les pueda ser de utilidad. Por lo tanto, hagamos inicio a esta etapa. Eh, con respecto al primer ejercicio, decía, según la encuesta del primer semestre del año, sobre la cantidad de libros leídos por mes, desde enero hasta junio en un pequeño pueblo de Chipre. Se obtienen los siguientes resultados respectivamente. Datos recolectados, dice. 3, 4, 1, 3, 4 y 5. Esas son la cantidad de libros que se leen por mes. Si ustedes se fijan, precisamente son 6. Por lo tanto, eso representa al, a la cantidad de libros que se leen desde el mes de enero hasta el mes de junio. O sea, el mes, en este caso enero, se leen 3. Luego, 4 en febrero, 1 en marzo, 3 en abril, 4 en mayo y 5 en junio. Por lo tanto, estos valores son las frecuencias que nosotros tenemos de cada uno de los meses. Ante eso, ¿qué nos plantean? Crea una tabla de frecuencias completa con los cuatro indicadores más importantes asociados a cada mes del semestre. ¿Cuáles son los indicadores más importantes de una tabla de frecuencia? Son la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, ante esto nos plantean reflexiones sobre los resultados de mayor y menor relevancia. Y a su vez, ¿qué tipo de variable o variables? Recuerden que puede ser más una variable, o sea, un factor puede ser más de una sola variable. Pueden ser dos tipos de variable, puede ser una. Y en particular vamos a ir interpretando eso de acuerdo a lo que analizamos en la primera clase sincrónica. Y nos preguntan qué tipo de variable o variables son los meses del año. Ante eso, ya construí la tabla de frecuencia en Excel, la dejé más establecida para que se vea más visual, le incorporé las fórmulas también para que se vea más automático el resultado. Pero evidentemente vamos a ir viendo punto a punto y parte por parte para que no haya salto de nada con respecto al ejercicio mismo. Por lo tanto, entrando, vamos a ir a lo que sería en este caso la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la tenemos que completar con los datos específicos de cada uno de los meses del año. Por lo tanto, si el primer mes del semestre uno en este caso, o del primer semestre del año, es enero, y dice que se leen 3, o mejor dicho, que cantidad de libros leídos por mes. Por lo tanto, leen 3 en ese mes. Vamos con 3. Luego nos dicen que el segundo mes se leen 4 en febrero, 1 en marzo, 3 en abril, 4 en mayo, 5 en junio. Si ustedes se fijan, lo que yo tengo acá abajo es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Quiere decir que el total de cantidad objetiva de frecuencias que hay entre todos los meses son
20 datos. ¿Para qué me sirve este dato? Principalmente para luego calcular las frecuencias relativas y a su vez las frecuencias relativas acumuladas. A su vez, el último valor de la frecuencia acumulada debe ser el mismo que la sumatoria de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, vamos con el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada. Voy a tener que es cada valor sumado con su anterior. Y ese nuevo valor va siendo el incorporado para ese punto en particular. Por lo tanto, si la primera frecuencia absoluta me dio 3, no hay nada antes que ello. Por lo tanto, el valor me va a quedar 3 más 0, sigue siendo 3. El siguiente valor va a ser la frecuencia absoluta de dicho valor más la frecuencia anterior. Por lo tanto, va a ser 4 más 3 es igual a 7. Aquí viene la suma. Luego, el siguiente valor dice que la frecuencia absoluta es 1. Por lo tanto, 1 más todo lo anterior que es 7 me da 8, que es el valor que tengo acá. Y así sucesivamente. El siguiente valor de la frecuencia absoluta es 3, más 8 me da 11, y 4 más 11 me va a dar 15, para luego 5 más 15 darme 20. O sea, están correctas la frecuencia absoluta acumulada, el último valor, con la sumatoria de las frecuencias absolutas. Luego de ello, voy a la frecuencia relativa. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Voy a tomar, recuerden, pueden ser decimal o fracción. No los mezclen, no los mezclen. O es decimal todo, o es fracción, o es porcentual todo. Y creo que me parece que dije decimal o fracción. Todo decimal o todo porcentual. Eso sí, todo porcentual o todo decimal, pero no mezclado entre sí. Por lo tanto, vamos con las frecuencias relativas. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa? Yo les dije que normalmente cuando hablamos de decimales, idealmente deben usarse 4 decimales si yo quiero hacer un dato más exacto. Si hacen 2 decimales es igual de correcto, no hay ningún problema. En los porcentajes sí es importante que sean 2 decimales, porque eso resalta un valor mucho más cercano a la realidad. Porque si usted ocupa un solo decimal o no ocupa decimal y solo lo aproxima hacia arriba o hacia abajo, los porcentajes, aunque puedan llegar a 100 o puedan acercarse, muchas veces tergiversan el valor real. Porque recuerden, no es lo mismo un 99,4 que un 99%. O un 99,7 no es lo mismo que un 100%. Por lo tanto, ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta y por lo mismo hay que manejar ojalá 2 decimales cuando se trate de porcentaje. Y a su vez, si yo lo quiero hacer a través de decimal, debo, claro, porcentaje, máximo 2 decimales, y si yo quiero ocupar decimal, máximo 4 decimales, después de la coma. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? Va a ser el valor de la frecuencia absoluta de dicho punto, en este caso del mes de enero, vamos a ir mes por mes, y ese valor lo vamos a dividir por el total de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, si yo lo voy a dejar en decimal, basta con esta división. Si yo lo quiero dejar en porcentaje, esa división final yo la tengo que multiplicar por 100. Y ahí me da el porcentaje. Entonces va a ser 3 dividido en 20. Y ese valor es 0,15. Luego 4 dividido en 20, 0,2. Sé que son decimales quizás innecesarios, el que viene después 0,0. Pero yo lo hago porque es para entender que eso aproxima mucho más un valor al número real. Por ende, incluso en estas condiciones, yo coloco los cuatro decimales después de la coma cuando estoy hablando solamente de decimal. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a tener que el mes de febrero va a ser 4 dividido en 20, que es el total. Luego 1 dividido en 20. 3 dividido en 20.
4 dividido en 20 y 5 dividido en 20. La sumatoria de las frecuencias relativas, si yo lo hago en decimal, me tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Si yo lo hago a nivel porcentual, me tiene que dar 100 o aproximadamente 100%. Y lo mismo pasa con la frecuencia relativa acumulada, que aquí el valor de cada una de las sumas, el último valor debe darme 1 aproximadamente, cuando se habla decimal, o 100% si yo hablo a nivel de porcentaje. Por lo tanto, al tener esta condición, luego voy a la frecuencia relativa acumulada y voy viendo cada uno de los decimales. El primer valor es 0,15. El segundo valor es la suma del mes que viene después con el anterior. O sea, en este caso, 0,2 más 0,15, para que me dé 0,35. Y así sucesivamente. El valor que viene después, 0,05 más 0,35 para que me dé 0,4. Más 0,15 me da 0,55, más 0,2, 0,75, y más 0,25 me da 1. O sea, este valor está correcto. Y aquí respondo lo que me preguntan. Primero me dice, crea una tabla de frecuencia completa con los 4 indicadores más importantes asociados a cada mes del semestre. Listo, está la tabla de frecuencia. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y luego de esto, de cada uno de los meses del primer semestre, o sea, de enero hasta junio. Y luego dice reflexiones sobre los resultados de mayor y menor relevancia. Y por último me dice qué tipo de variables son los meses del año. Vamos con cada una de las cosas. Primero me dice, eh, reflexiones sobre los resultados de mayor y menor relevancia. ¿Cuáles son los valores de mayor y menor relevancia? Eso lo puedo determinar desde la frecuencia absoluta a la frecuencia relativa. ¿Cuáles son los valores que más grandes son o cuáles son los más pequeños de dicha tabla? Por lo tanto, ¿cuál es el valor más grande de dicho, en este caso, de dicha tabla? Voy a ver que el valor más grande es el 5. O sea, la cantidad de meses leídos dentro del mes de junio, que son 5, son los valores más grandes o en este caso los de mayor relevancia para dicha tabla. Por lo tanto, vamos a englobar esto de un color, simplemente para representarlo visualmente. Y en paralelo vamos a englobar el de menor relevancia. ¿Cuál es el valor de menor relevancia? En este caso va a ser el mes con la frecuencia absoluta o relativa y o relativa más pequeña. ¿Cuál va a ser en este caso? El mes de marzo. Por lo tanto, vamos a englobar este también y le vamos a dar un colorcito. Y ahora, el valor de mayor relevancia. Mayor relevancia. Según la tabla de frecuencia, que es lo que tengo acá, según la tabla de frecuencia realizada en función de los meses del primer semestre del año asociado, podemos apreciar que el valor de mayor relevancia es el mes, y aquí yo veo que es el mes de junio. Por lo tanto, es el mes de junio. Con un valor de, ¿cuántos libros hay ahí? 5, puesto que son la cantidad de meses que más, la cantidad de libros que más se leen en ese mes. Por lo tanto, son 5. 5 libros leídos en este mes. ¿Cuál representa un valor de en decimal? Que en este caso va a ser 0,2500, pero si usted quiere lo puede dejar como 0,25 en el análisis. Todos sabemos que los otros 0 no importan, pero es simplemente por el tema matemático más que otra cosa. Y en su defecto, si lo quiere llevar a porcentaje, que normalmente los análisis, yo recomiendo hacerlo finalmente a porcentaje. Ahora, si usted solo lo hace en términos decimal, no va a estar malo, va a estar igual de bueno, pero es por una interpretación más como
desde lo laboral, lo administrativo, que normalmente siempre se pide el porcentaje, no le van a pedir nunca, hágalo en decimal, sino que dígame qué porcentajes son los más efectivos de acuerdo a bla, 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 bla. Básicamente desde esa tendencia, yo prefiero colocar una respuesta completa desde todos los aspectos posibles. Y al mismo tiempo, eh, si yo lo quiero ya a porcentaje, basta solamente multiplicar ese valor, que es 0,25, por 100. Por lo tanto, me va a quedar 25%, con un 25%. En este caso, de las lecturas dentro del semestre inicial. Recuerden que si multiplico por 100, me va corriendo los números un espacio hacia la coma. O sea, si multiplico el 0,25 por 10, el 2 pasa hacia adelante la coma y me queda 2,5. Si lo multiplico en realidad por 100, vuelvo a colocar otro 0 y ahí me queda 25%. Por lo tanto, en su efecto, un 25% de la lectura dentro del semestre inicial. Le damos un guardadito. Y vamos en este caso a la segunda parte, que habla sobre el dato de menor relevancia. Lo mismo, aquí es súper simple, o sea, en el sentido de que las respuestas tienen que ser eh, responder lo que se pregunte, no irse más allá, más acá, solo responder. Y de acuerdo a eso, dar el contexto necesario, pero nada más, o sea, se responde lo que se pregunta. El dato de menor relevancia, ¿cuál es el valor menor? En este caso vamos al mes de marzo, que tiene 1. Por lo tanto, respondemos de una forma similar. Según la tabla de frecuencia realizada en función de los meses del primer semestre del año asociado, podemos apreciar que el valor de menor relevancia es el mes de marzo, con un valor de ¿cuántos libros leyeron ese mes? En promedio, 1. Un libro leído en este mes, lo cual representa un valor de, vamos al valor, que en este caso, en términos decimal, es lo mismo que decir 0,05, y si lo multiplicamos por 100, corremos dos espacios por la coma. Por lo tanto, el 5 avanza del 0,05, pasa con un 0 al 0,5 y con dos ceros pasa al 5. Por lo tanto, eso es un 5% de la lectura dentro de este semestre inicial. Por lo tanto, esto es lo que nosotros podemos indicar como resultado de mayor y menor relevancia que nos están pidiendo analizar. Luego, ¿qué tipo de variable? Son los meses del año. Aquí hay que recordar que nosotros tenemos variables de tipo cualitativas y cuantitativas originalmente. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Todas las que son un número. Pero en su defecto, nosotros vamos a tener que las cuantitativas son números, pero también existen cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Las cualidades. Todo lo que no pueda ser mencionado de forma, o no pueda ser visualizado de forma numérica. Por lo tanto, si no pueden ser visualizados de forma numérica, yo puedo decir que son variables de tipo cualitativa. Por lo tanto, no necesariamente son solamente cuantitativas o cualitativas. Pueden ser nominal, ordinal, de rango, o también en su efecto pueden ser de intervalo incluso, pueden ser discreta, continua, va a depender de la condición de la interpretación de lo que nos estén consultando también. Por lo tanto, nos dicen qué tipo de variables son, qué cosa. Los meses del año. Los meses del año. Si me piden los meses del año, yo automáticamente debo pensar que no me hablan primero de números, me hablan de cualidad, palabras, frases, palabras básicamente. A su vez, si no son números, automáticamente son cualitativos. Por lo tanto, los meses del año, como los nombres, palabras, lo que sea, países, en este caso estamos hablando de meses. Y los meses no son números. Por ende, por más que uno me diga, oye, pero si este es el mes 1, no, pero no se llaman 1, 2, 3, 4 hasta 12. Se llaman enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Como son cualidades,
o son en este caso frases, palabras, mejor dicho, que no son literalmente cuantitativos, es una variable de tipo cualitativo. Pero a su vez, podemos decir que son variables de tipo que pueden ser quizás categorizadas. Quiere decir, las variables cualitativas yo las puedo desglosar como variables de tipo ordinal o nominal. Si yo digo que es ordinal, yo estoy jerarquizando la condición. Por ende, si yo tengo que jerarquizar, automáticamente las puedo ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, dentro de alguna condición particular. Pero si yo no las puedo ordenar porque todas valen lo mismo, independiente de si yo estoy analizando una cualidad y digo, son todas las cualidades igual de importantes o igual de significativas, yo lo que tengo que decir en ese caso es que son variables de tipo nominal. Si son ordinal, yo la estoy categorizando de mayor a menor, de menor a mayor, de 1 a 10, de 10 a 1, de muy bueno, muy malo, son categorías. Pero como yo estoy hablando de variables que no las puedo categorizar porque básicamente así como los nombres, los países también, los meses del año son igual de importantes cada uno por sí mismo. Por lo tanto, el mes de enero, el mes de marzo, hasta diciembre, todos tienen la misma significancia e importancia. Por lo tanto, no le puedo dar una categoría. Al no darle una categoría, pasan a una variable, además de cualitativa, son también de tipo nominal. Por lo tanto, con esto desarrollamos el ejercicio número 1. El número 1. Espero que haya quedado claro. Si hay dudas, lo pueden comentar en en algún correo masivo o algo por particular. Por lo tanto, eh, eso en principio. Así que vamos al ejercicio número 2. Voy a grabar primero los dos primeros ejercicios y después voy a hacer otra grabación con el ejercicio 3 y 4. El segundo ejercicio es algo muy similar. Me dice, estos son los medios de transporte más usados por las personas entrevistadas en la ciudad de Craiova, en Rumania, en el siguiente orden. Metro, metro, autobús, taxi, autobús, metro, metro, autobús, metro, autobús. Lo mismo, dice, crea una tabla de frecuencia completa con los 4 indicadores más importantes asociados al tipo de transporte utilizado. Y reflexiones sobre los resultados de mayor y menor relevancia. ¿Qué tipo de variables son las categorías de transporte utilizado? Aquí solamente hay 3 tipos de transporte. Tenemos metro, autobús y taxi. Tenemos solo 3. Pero nos dicen cuáles son, o sea, deben haber entrevistado a una cantidad X de personas. Y ellos dijeron, yo escojo este, y así empezó. Entonces, el primero dijo metro, el segundo dijo metro, después dijo autobús el tercero, cuarto dijo taxi, autobús, metro, metro, autobús, metro, autobús. Por lo tanto, vamos a contabilizarlos de la misma forma. Y vamos a decir, ¿cuántos dijeron autobús? Voy a donde están mis datos y digo 1 y 2. 2 dijeron autobús. ¿Cuántos dijeron metro? 1, 2, 3, 4, 5 dijeron metro. ¿Cuántos dijeron taxi? Uno solo. ¿Uno solo? Vamos a ver. Metros. ¿Cuántos dijeron metro? 1, 2, 3, 4, 5 dijeron metro. ¿Cuántos dijeron taxi? Uno solo. ¿Cuántos dijeron autobús? 1, 2, 3, 4. ¿Qué conté dos? Entonces son 4. 4, 5 y 1. Y lo mismo, la sumatoria de las frecuencias es igual a 10, porque son 10 datos. Tenemos 4, 5, 7, 10. La frecuencia absoluta acumulada, el valor más el anterior, por lo tanto va a ser 4 más 0, 4. El anterior más el siguiente, 5 más 4,
9. Y por último, 9 más 1, 10. O sea, son los mismos datos. Frecuencia relativa, esta vez está hecha en porcentaje. Por lo tanto, va a ser el valor de 4 dividido en 10. Pero ese valor lo multiplico por 100 y me da 40%, con dos decimales. Sé que ha cerrado, pero para acostumbrar el tema de los dos decimales. El siguiente, 5 dividido por 10 y por 100 me da 50%. Y 1 dividido por 10 y multiplicado por 100 me da 10%. La sumatoria de todo esto, 40 más 50 más 10 me da 100. Y la frecuencia relativa acumulada, 40 menos más el anterior no existe, por lo tanto sigue siendo 40. 40 más 50 me da 90%. Y por último, 90 más 10% me da 100%. Por lo tanto, la tabla de frecuencia realizada está correcta. El dato mayor relevancia. De acuerdo a la tabla de frecuencia asociada a los medios de transporte de Craiova en Rumania, tenemos que el número más representativo se asocia al medio de transporte, en este caso más importante, y vemos que el valor más importante es el de mayor frecuencia, relativa o absoluta, el cual lo vamos a representar con el siguiente color. Y el de menor frecuencia sería el taxi. Por lo tanto, de acuerdo a la tabla de frecuencia asociada a los medios de transporte en Craiova, Rumania, tenemos que el número más representativo se asocia al medio de transporte. En este caso, el más importante sería el metro, con un valor asociado, su frecuencia absoluta, de 5 personas le vamos a colocar, lo que corresponde a un, ¿cuánto por ciento? 50% de las preferencias. A su vez, ¿cuál es el valor de menor relevancia? De acuerdo a la tabla de frecuencia asociada a los medios de transporte en Craiova, Rumania, tenemos que el número menos representativo se asocia al medio de transporte. En este caso será, en el anterior teníamos el metro, que era de mayor importancia. El de menor importancia será el taxi, con un valor asociado a su frecuencia absoluta de una persona, lo que corresponde a un 10% de las preferencias. Y por último, ¿qué tipo de variables son? Estamos analizando cualidad, nombre, una categoría en particular, no necesariamente categoría menor a mayor o mayor a menor, pero sí donde los nombres tienen quizás una misma, eh, una misma importancia como tal. Entonces yo digo, el autobús, el metro y el taxi son medios de transporte. Y esos medios de transporte, yo digo, son igual de importantes unos con respecto al otro. Lo que implica que si son cualidades y no números, son variables de tipo cualitativo. Pero a su vez, son variables de tipo ordinal o nominal. Yo no le estoy dando categoría de qué es mejor o qué es mayor, porque yo puedo decir, oh, para mí el autobús es mejor, esto que tengo mucha locomoción colectiva cerca de mi casa y llego a cualquier lado, pero a lo mejor el autobús en esa misma ciudad, a otra persona que está un poco más lejano le sirve, y a lo mejor pasa un autobús, la otra persona le pasan 10 tipos de autobús distintos, y a la otra persona le uno solo. Pero pasan muchos colectivos, o en este caso taxi. Entonces a lo mejor para esa persona es más importante el taxi que los autobuses. O quizás una persona que vive más céntrico, quizás dirá, el metro es mucho más útil. Estoy a una cuadra del metro. Sé que igual pasan autobús, pasan hartos, pero el metro es mucho más directo para donde yo tengo que llegar, mi lugar de trabajo, ir a visitar a, no sé, mi familia, o incluso me queda cerca una cancha de fútbol y voy por conveniencia voy en metro y no tomo autobús, no tomo taxi. Entonces, como cada uno es igual de importante dependiendo de cada condición y cada situación, no las puedo categorizar. Por ende, al no ser números, automáticamente son variables de tipo cualitativas porque indican cualidad. Además, ¿qué tipo de variables también pueden ser? Nominal u ordinal dentro de las cualitativas,
como no puedo categorizarlas, yo automáticamente digo, no las puedo jerarquizar. Por lo tanto, si no las puedo jerarquizar, digo, son variables de tipo nominal. ¿Por qué? Porque cada una representa una condición igual de importante como puede ser otra condición. Por lo tanto, son variables de tipo cualitativas y además de tipo nominal. Por lo tanto, con esto terminamos los primeros dos ejercicios de la PPT, de la guía, a lo cual espero que haya sido de mucha utilidad, que le haya servido bastante. Y a continuación voy a seguir con los ejercicios 3 y 4 en un siguiente video y les voy a comentar cualquier cosa al respecto para proseguir con lo siguiente. Así que voy a dejar de grabar.